Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 3. Jehová exhorta a Israel al arrepentimiento. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos has otorgado, por tus cuidados, por este día maravilloso que nos regalas, y esperamos que tu gracia esté con nosotros para que al abrir tu palabra, el Espíritu Santo pueda enseñarnos, guiarnos, orientarnos para poder comprender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias por todo, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 3 de Jeremías es la continuación de lo que el Señor viene tratando con su pueblo en el capítulo 2, donde el Señor está confrontando a su pueblo por su rebelión injustificada a quien ha sido su gran benefactor. Y en este capítulo 3 está apelando al pueblo a que se arrepienta de su pecado. Este capítulo contiene dos partes, una que fue escrita en verso y la otra en prosa. La idea central es el retorno de Israel a su Dios e incluye algunos fragmentos mesiánicos. La primera parte del capítulo son los versículos 1 al 5 y toca un tema relacionado a las leyes del matrimonio y del divorcio, invitando a Israel a volver a él. Miremos el versículo 1. Dicho está, si alguno deja a su mujer y ésta se va de él y se junta a otro hombre, ¿volverá de nuevo a ella? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues, que has fornicado con muchos amigos, ¿habrás de volver a mí?, dice Jehová. En este nuevo mensaje vuelve el tema de la esposa. Antes se había presentado a una esposa que al principio fue feliz en sus amores con Dios, pero ha sido deshonrada por sus amantes. Dios va a comparar su relación con Israel como la mujer desvergonzada que se va de la casa y se prostituye. ¿Puede volverse a casar con su primer esposo? La respuesta es no. Y se alude a Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, donde dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciese este último y le escribiese carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el poster hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que no era propio que volviera con su primer marido. Se ha comprometido tanto con la idolatría que no puede volver. Sin embargo, la historia registra de hombres que volvieron a recibir a su mujer. Es posible también que Jeremías se esté refiriendo al caso de su predecesor, el profeta Oseas, y el mensaje que éste impartió al pueblo. Para ilustrar el trato de Dios con un pueblo rebelde, Oseas había traído de nuevo a su casa a su esposa adúltera. Jeremías tenía la difícil tarea de convencer a sus contemporáneos de que Dios no los podría tomar otra vez como suyos hasta que experimentaran un profundo cambio de corazón. Por eso el Señor termina diciendo: ¿habrás de volver a mí?, dice Jehová. Otras traducciones dicen: mas vuélvete a mí, dice Jehová. En efecto, el Señor dice a Judá que a pesar de que según las leyes vigentes no debería recibirlo, que vuelva de todos modos. La exhortación es a regresar, la idea fundamental de este discurso, por lo cual el imperativo no estaría fuera de lugar en este pasaje. Sin embargo, el pasaje también encierra
una expresión de sorpresa, teniendo en cuenta que esta mujer, la adúltera, ha hecho cosas terribles. Entonces, ¿va a volver? Ciertamente, antes de que Dios pudiera aceptar de nuevo a estos adúlteros, necesitaba tener alguna evidencia de que habían cambiado y que tenían ahora un propósito serio y firme. Miremos el versículo 2 de Jeremías capítulo 3, que es nuestro texto de estudio. Dice lo siguiente: alza tus ojos a las alturas y ve si hay un lugar donde no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como un árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y tu maldad has contaminado la tierra. Este pueblo es esta mujer que se va y se prostituye, se para en los caminos a seducir como una prostituta o a acechar como un ladrón. Es una referencia a un pueblo que se va tras los ídolos, se aleja de Dios y se vende al mejor postor. Versículos 3 y 4. Por esta causa las aguas fueron detenidas y faltó la lluvia tardía. Te has mostrado como una prostituta y no has querido avergonzarte. ¿Acaso no me llamas ahora mismo Padre mío y guía de mi juventud? Debido a este descaro de Israel, el Señor envía mensajes de amonestación. Entre ellos retienen la lluvia tardía que caía entre los meses de marzo y abril, necesarias para la preparación de la cosecha. Pero dice, no has querido avergonzarte. En otras versiones dice, has tenido frente de ramera. Esto implica que el pueblo mantenía su desvergüenza, obstinación, descaro. La aflicción no había hecho impresión alguna en Judá, pero hay una referencia interesante. Cuando pregunta, ¿acaso no me llamas ahora mismo Padre mío y guía de mi juventud? Al parecer es una referencia a la reforma que encabezó Josías, que restauró la adoración a Dios y llevó al pueblo a la celebración de la Pascua. Aunque el rey era ferviente, la respuesta del pueblo fue en gran medida superficial. Entonces el pueblo reacciona. Leamos el versículo 5, lo leeré en la traducción del lenguaje actual. También me pudiste calmar mi enojo, pero no hablabas en serio, pues seguiste haciendo lo malo. Muchas veces confundimos el temor al castigo con arrepentimiento. El arrepentimiento es el dolor de haber fallado a la verdad, de haber faltado al deber, de haber defraudado al Señor. Esto lo lleva a una verdadera confesión de pecado. Pero a veces por el temor al castigo nos mostramos arrepentidos, pero si tuviéramos lugar, volveríamos a hacer lo que hicimos. Eso no es arrepentimiento sincero. El pueblo de Israel sirve al Señor hipócritamente. Cree que eso es suficiente para aplacar la ira de Dios, pero no entienden realmente lo que está pasando, y es que ellos, al alejarse de Dios, pierden la bendición protectora. En los versículos 6 al 10, el Señor habla con Jeremías sobre la infidelidad de Israel, pero le muestra el falso arrepentimiento de Judá. Miremos el versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí ha fornicado. Es interesante que se mencione a Josías. El ministerio de Jeremías comienza en el año 13 de su reinado. Josías, en el año 12 de su reinado, había comenzado la reforma en Jerusalén, llevando a este pueblo a adorar a Dios. El Señor compara la actitud de Israel con la de Judá. Son naciones hermanas. Veamos Ezequiel capítulo 23, versículos 2 al 4, donde dice, Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre. Versículo 4, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. El reino de Israel, cuya capital era Samaria, abiertamente se había rebelado contra Dios, se había ido tras la adoración de los dioses falsos, y las consecuencias fue su destrucción.
100 años antes de la narración que estamos estudiando en Jeremías. Es como decir, mira a tu hermana, ve lo que le ha pasado por su rebeldía, aprende la lección. Sigamos estudiando Jeremías capítulo 3 versículos 7 y 8. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Israel, el reino del norte, quien Judá veía con desprecio, rompió abiertamente con Jehová. Judá profesó lealtad, pero al mismo tiempo actuaba con engaño. A la vista de Dios, la evidente falta de sinceridad de Judá era peor que la manifiesta impiedad de Israel. Judá sumó engaño e hipocresía, y el repudio del reino del norte pues se evidencia en la invasión de Asiria y su destrucción. Pero Judá, que vio lo que le pasó a Israel, no aprendió la lección para servir al Señor sinceramente. Pero al parecer su arrepentimiento, el de Judá, no fue sincero. Versículos 9 y 10. Y sucedió que por juzgar ella cosa ligera de su fornicación, la tierra fue contaminada, pues adulteró con piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Se destaca en este pasaje que Judá no le dio importancia a su fornicación. La reforma encabezada por Josías fue una oportunidad valiosa para que el pueblo rectificara su camino, pero no fue sincero. No servían al Señor de corazón. Tan pronto como Josías murió, el pueblo volvió a la idolatría. De nada sirve un arrepentimiento de apariencia. Una conducta externa correcta no es garantía de una limpieza de corazón. Puede ser que muchos cometan el error de vivir de apariencias y adoremos al Señor porque es socialmente correcto, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer lo malo, lo haríamos. Dios no acepta este tipo de adoración ni servicio. Dios acepta algo que salga de un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Con este contexto de lo estudiado hasta ahora del capítulo 3 de Jeremías, vamos a entender mejor los versículos 11 al 13, donde en otras palabras le dice a Judá que aunque el pecado de Israel fue grave, no se compara con la maldad de Judá. Miremos el versículo 11. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la traidora Judá. La hipocresía era tan ofensiva a la vista de Dios como lo fue la apostasía manifiesta de Israel. El siguiente comentario nos ayuda a entender. El amor a Dios es el fundamento mismo de la religión. De nada valdría dedicarse a su servicio meramente por la esperanza del galardón o por el temor al castigo. Una franca apostasía no ofendería más a Dios que la hipocresía y un culto de mero formalismo. Libro Patriarcas y Profetas, página 561. Dios espera un servicio que nazca de un corazón agradecido que ama al Señor. Por otra parte, Judá tenía todas las ventajas para ser un pueblo fiel. Tenía el templo donde se manifestaba la presencia de Dios. Tenía una sucesión de reyes de la descendencia de David. En su territorio vivían los sacerdotes. Además tenía el ejemplo y la advertencia de la caída de Israel unos 100 años atrás. Así que tantas ventajas la hacía más culpable. Miremos Ezequiel capítulo 16, versículos 51 y 52. Y dice, y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. Así que el pecado de Judá era mucho más grave que el pecado que había cometido Israel.
Elena de White amplía este concepto y lo aplica a nosotros de la siguiente manera: cuanto mayor sea el conocimiento de la voluntad de Dios, tanto mayor será el pecado de los que la desprecien. Patriarcas y Profetas, página 632. Todas las ventajas otorgadas a Judá lo hacían más responsable ante los ojos de Dios. Sigamos estudiando Jeremías capítulo 3, los versículos 12 y 13. Ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios te has levantado y has fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz, dice Jehová. Las provincias del norte del imperio asirio, donde habían sido llevadas las 10 tribus, ahora se les invita a estos exiliados a que se arrepientan y vuelvan. Entonces el Señor llama al arrepentimiento al reino de Israel como para llenar de celo a Judá. Ese llamado se basa en la misericordia de Dios. Dios salva porque su naturaleza de amor lo lleva a buscar al pecador. Y entonces le dice: reconoce tu maldad. Ese es el primer paso para un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento y el reconocimiento del pecado deben preceder al perdón. No debe guardarse nada oculto, ni debe presentarse vanas excusas por lo que se ha hecho. Es el mismo llamado a la iglesia en Apocalipsis, donde el Señor le dice: reconoce desde dónde has caído. Es un momento para reaccionar, para entrar en razón, y esa misma apelación llega a nosotros, cuando el Señor nos dice: reconoce tu pecado y tu rebeldía, porque Dios quiere salvarte, porque el amor que tiene por nosotros es grande. Elena de White habla de la tristeza que debe embargar el corazón del penitente cuando ha ofendido a Dios. Ella afirma: el mundano puede llamar debilidad a esa tristeza, pero es la fuerza que une al penitente con el Señor infinito mediante vínculos que no pueden romperse. Demuestra que los ángeles de Dios están devolviendo al alma las gracias que se perdieron por la dureza de corazón y la transgresión. Las lágrimas del penitente son tan solo las gotas de lluvia que preceden al brillo del sol de la santidad. Esta tristeza es precursora de un gozo que será una fuente viva en el alma. Libro deseado de todas las gentes, página 267. Dios desea salvarnos del pecado, pero debemos dar el paso de acercarnos con corazón humilde y arrepentidos para que el Señor nos tome y Él, que es amplio en perdonar, pueda ejercer su gracia sobre nosotros. La apelación del Señor para Israel es un ofrecimiento total de restauración. Es la sección que va del versículo 14 hasta el 21. Leamos el versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Dios abre los brazos como el padre del hijo pródigo para recibir a sus hijos rebeldes que vendrán de diferentes partes. Dios llama a Israel a volver a su esposo, como la apelación de Oseas a su esposa Gomer. En ese esposo encuentras paz y restauración. Dios quiere que sean otra vez su familia. Miremos el versículo 15. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Esa restauración tiene que ver con proveer pastores, es decir, líderes del pueblo que sigan los consejos y las instrucciones del Señor y que lleven al pueblo a una verdadera relación con Dios. Pastores según mi corazón. Son como David, que representa fidelidad, entrega. Además que guían con conocimiento, saben lo que deben hacer y con inteligencia conocen lo que es mejor para el pueblo y no andan a la deriva. Versículo 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y os crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová. No vendrá al pensamiento ni se acordarán de ella. No la echarán de menos ni será hecha de nuevo. El arca del pacto era el símbolo de la presencia permanente del Señor.
Como tal, era objeto de gran reverencia. Sobre su propiciatorio se revelaba la gloria de Dios. Era el centro del servicio del santuario. Pero Jeremías predice un momento en que Dios mismo habitará con su pueblo. Tan cercana será la relación de Dios con su pueblo que este símbolo del arca del pacto ya no será necesario. Miremos los versículos 17 y 18. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová, a Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su corazón malvado. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Si el pueblo de Israel acepta esta invitación, la nación de Israel vendrá a Jerusalén, y las naciones de la tierra le imitarán como una total restauración de su relación con Dios. Recuerden que el plan de Dios era que Jerusalén llegara a ser una gran metrópoli de la tierra, y se restaurará esa relación entre el reino del norte y Judá, y ambos se volverán a Dios, y Dios volverá a ser el Padre eterno que cuida a sus hijos. Pero esto no ocurrirá a menos que ellos reconozcan su pecado y se vuelvan de su idolatría. Miremos los versículos 19 y 20. Dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así os levantasteis contra mí, casa de Israel, dice Jehová. El Señor hace una exclamación en donde le pide al pueblo reflexionar. Se presenta a Israel como una mujer a la que quiere dar herencia entre sus hijos, haciendo una excepción, ya que según la ley las mujeres no podían heredar. Esos hijos pueden ser las naciones paganas, sometidas también a Jehová. Entonces Israel será como el primogénito para heredar la principal. Como Israel es presentado como una mujer para que pueda servir de símil para el matrimonio con Jehová, de ahí la frase de Jeremías, que quiere dar a Israel la tierra deliciosa entre las naciones. Pero para ello exige una condición: el reconocimiento de la paternidad de Jehová por parte de Israel. Por eso le dice, me llamarás Padre y no te separarás de mí. Quiere que vuelva a los buenos tiempos del desierto y que se entregaba totalmente a Jehová. Pero la conducta de Israel ha sido la de una esposa infiel. Entonces el profeta representa a Israel como si estuviera arrepentido y listo para confesar sus faltas en respuesta a la apelación del Señor. Y es lo que estudiaremos entre el versículo 21 hasta el 25. En esta primera parte lo que aparece es el llamado divino, versículos 21 y 22. Una voz que se oye sobre las alturas, llanto de ruego de los hijos de Israel, porque han torcido sus caminos, se han olvidado de Jehová su Dios. Convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Aquí estamos, venimos a ti porque tú, Jehová, eres nuestro Dios. Después de una transición repentina y dramática, el profeta representa a su pueblo arrepentido de corazón y listo para confesar sus faltas. Los lugares que habían sido escenario de licenciosa idolatría son personificados, repiten el eco del llanto y las súplicas. En el cercano oriente se acostumbraba a lamentarse públicamente en lugares elevados. El Señor les dice, convertíos. El término que se usa en el hebreo es el mismo verbo con la idea de volver. Es como un llamado divino a regresar, a dar vuelta. Si ellos aceptan al Señor, Él les promete sanidad. Entonces viene la respuesta del pueblo, que es lo que aparece en la última parte del versículo 22. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, Jehová, eres nuestro Dios. El ofrecimiento que hace el Señor de restaurarles está allí dado, y esta debiera ser la respuesta. Sí, Señor, venimos a ti. Elena de White da a entender lo siguiente: y en adición a estas súplicas admirables, el Señor dio a su pueblo errante las palabras mismas con las cuales podrían dirigirse a Él. Libro Profetas y Reyes, página 301. Dios mismo representa cuál debe ser la actitud del pueblo. Debe haber una confesión de su infidelidad al Señor, reconocer que fueron llevados por caminos confusos, que lo único que trajo fue destrucción y muerte,
y un reconocimiento de que la única salvación verdadera proviene de Dios. En la traducción del lenguaje actual voy a leer el versículo 23. De nada nos sirve ir a las colinas ni lanzar nuevos gritos en las montañas. Solamente en ti, Dios nuestro, hallaremos nuestra salvación. De nada sirvió ir tras los ídolos, de nada sirvió servir a dioses falsos. Ellos no tienen la solución. Solo la verdadera vida proviene de Dios. Solo la salvación y la paz proviene de Dios. Amigos, es en vano correr tras las ilusiones y los placeres y las riquezas de este mundo. Allí nunca encontrará paz. Solo en el Señor es quien encontraremos la verdadera salvación. Y finaliza el capítulo 3 de Jeremías con un reconocimiento no solo del tiempo perdido, sino también de los recursos invertidos en vano. Versículos 24 y 25. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra tierra vergüenza, nuestra ignominia nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. El relato dice que hubo confusión, vergüenza, el hecho de que Israel se haya dedicado a la adoración a Baal. Además, la cantidad de recursos invertidos en la adoración de ídolos falsos, ovejas, vacas, pero también niños sacrificados a Moloch. Esto ha traído ruina al pueblo de Israel. Ahora, el Señor desea que su pueblo reconozca su pecado sin presentar excusa por sus acciones. Entonces Dios está listo, dispuesto a perdonar y salvar. Lo cierto es que el capítulo de Jeremías, el capítulo 3, se convierte en una lección clara para todos nosotros. Elena de Guay aconseja: sírvase leer el capítulo 3 de Jeremías. Este capítulo es una lección para el Israel moderno. Que entiendan todos los que dicen ser hijos de Dios que Él no tolerará sus pecados, así como no toleró los del antiguo Israel. Dios odia las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas. Esto es la carta 34 del año 1899. Dios desea que nos apartemos del mal y que busquemos la salvación. Apreciado amigo y hermano, Dios desea sanar nuestra vida de la terrible enfermedad del pecado, del egoísmo y de la idolatría. El Señor desea que cada uno de nosotros seamos fieles en todo. No dudemos en acercarnos a Él para recibir bendición. Hay una apelación especial para nosotros hoy. Jesús dice a todo extraviado: dame, hijo mío, tu corazón. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. La juventud no puede ser verdaderamente feliz sin el amor de Jesús. Él está aguardando con compasiva ternura para oír las confesiones del díscolo y para aceptar su arrepentimiento. Él aguarda su gratitud como la madre aguarda la sonrisa de reconocimiento de su hijo amado. El gran Dios nos enseña a llamarle Padre. Él quisiera que comprendiésemos cuán fervorosa y tiernamente nos ama su corazón a pesar de todas nuestras pruebas y tentaciones. Elena de White dice: antes podrá la madre olvidarse de su hijo que Dios del alma que confía en él. Obreros Evangélicos, página 222. Así que no tengamos temor de acercarnos al Señor. Llevémosle a Él todas nuestras equivocaciones, porque Dios en su misericordia está dispuesto a perdonarnos y salvarnos. Hoy es el día de buscar al Señor de corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.